¿Estás a favor del aborto? Muy probablemente hayas contestado de forma prácticamente automática a la cuestión, pero déjame preguntarte algo. Independientemente de cuál haya sido tu respuesta, tanto si estás a favor como si estás en contra, ¿sabes realmente de lo que estás hablando? ¿Conoces con exactitud lo que es? ¿Sabes cómo se lleva a cabo o qué implicaciones tiene? Esto es lo primero que debemos hacer cuando alguien nos pregunta nuestra opinión sobre cualquier cosa. ¿Realmente tengo suficiente información sobre el tema que me están preguntando o estoy basando mi respuesta en creencias? En lo que he oído por ahí. Muchas veces, cuando nos preguntan por un tema que tiene muchísimas implicaciones éticas o morales, nos dejamos llevar por la emoción y solemos dar una respuesta rápida basada únicamente en lo que ese tema nos hace sentir o directamente en lo que creemos saber. Pero ¿cuántos de vosotros os habéis parado a buscar información sobre el tema? Y me refiero a buscar información en fuentes fiables, no en vídeos de TikTok. Pues eso es lo que yo he hecho. Me di cuenta de que toda la información que yo tenía sobre este tema provenía de las opiniones sesgadas y completamente subjetivas de otras personas, pero no sabía en realidad de lo que estaba hablando. A continuación voy a explicarte de manera detallada, sin eufemismos y con la mayor sencillez posible, en qué consiste la interrupción del embarazo. Después podrás decir, sin miedo a equivocarte, que tu opinión, sea cual sea, está basada en datos objetivos, en información real. Si quieres saber mi postura al respecto, la tienes al final del vídeo. Vamos allá. El aborto se define como la interrupción del embarazo, ya sea por causas naturales o deliberadamente provocadas. Aunque son muchas las causas del aborto espontáneo, como alteraciones genéticas del feto o afecciones de la salud de la madre, en este vídeo trataré únicamente las técnicas llevadas a cabo para interrumpir un embarazo de forma voluntaria. Debemos tener en cuenta que el aborto no es un método anticonceptivo. Por el contrario, es una técnica invasiva que conlleva muchísimas implicaciones a nivel físico y psicológico. No debemos tratar este tema a la ligera, ni debemos quitarle importancia como si fuera algo completamente trivial o inocuo que haces un martes por la tarde. Conozco de primera mano a mujeres extremadamente negligentes que, lejos de comportarse de manera responsable, poniendo los medios necesarios para evitar un embarazo no deseado, que de sobra hay, han pasado por uno o más abortos en su vida. Antes de entrar de lleno en materia, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a acabar con el que yo creo es el mayor debate que produce este tema. ¿Es un ser vivo o no lo es? Por último, para que podáis entender cómo se llevan a cabo estas técnicas, voy a haceros un breve resumen de cómo se desarrolla un embrión desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Comenzaré con una de las grandes preguntas, si no la mayor, de las ciencias biológicas. ¿Qué es la vida? Cualquier libro de biología básica que llegue a tus manos comenzará tratando de dar respuesta a esta pregunta. Y es que no es, ni muchísimo menos, una pregunta fácil de responder. Se suele decir que la vida no existe en abstracto, sino que en su lugar existen los seres vivos, que por supuesto son distintos de los seres inanimados. Es por eso que muchos autores han tratado de definir la vida como aquella característica común a todos los seres vivos. Como podéis ver, esta definición no es demasiado buena, ya que no aporta mucha información, pero es lo que hay. Te reto a que me dejes en los comentarios tu propia definición de vida. Aunque no tengamos claro este concepto, somos perfectamente capaces de distinguir un ser vivo de un ser inerte. Hasta ahí todo bien. Y es que por eso nunca he conseguido entender por qué hay tanto revuelo con esta cuestión. ¿Un embrión es un ser vivo? La respuesta es obvia. Es un rotundo sí. Un embrión está dotado de vida. Lo que ocurre es que aún no es un ser vivo autónomo. Su desarrollo y su supervivencia dependen de forma muy íntima de la conexión que existe entre él y su madre. La célula es la unidad básica a nivel estructural y funcional de la vida. Y no me refiero al bioandroide de Dragon Ball, sino a esta célula. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las células son consideradas seres vivos en sí mismas porque son capaces de llevar a cabo todas las funciones propias de los seres vivos: nutrición, relación y reproducción. Es por eso que puede ser considerado un ser vivo tanto los seres unicelulares como los pluricelulares, las plantas, los animales, los hongos, pero también las bacterias y los protozoos. Un espermatozoide está vivo, un óvulo también. Por lo tanto, la unión de ambos da lugar a otro ser vivo. Fin del debate. Y es que la cuestión no debería estar entre si se está interrumpiendo una vida o no, sino en si es correcto acabar con una vida por cuestiones personales. ¿Cómo se desarrolla un ser humano? El desarrollo embrionario es un proceso de crecimiento que tiene lugar desde la fecundación hasta el momento del nacimiento y tiene una duración aproximada de 40 semanas.
En realidad son 38, pero se suele empezar a contar desde la última regla, lo cual tiene lugar 2 semanas antes de la fecundación. Cuando el espermatozoide se introduce en el óvulo, se forma el cigoto. El cigoto viajará por las trompas uterinas, lo que antes se conocía como trompas de falopio, hasta el útero, donde se implantará en una de sus paredes. Durante ese viaje, el cigoto, que está formado por una sola célula, se irá dividiendo hasta formar una estructura conocida como blastocisto, que está formado por muchas células dispuestas en 2 capas principales, una interna y otra externa. La capa interna dará origen al embrión, a lo que se va a convertir en el futuro en un ser humano. La capa externa le servirá de protección y alimento durante todo el proceso. Durante las próximas semanas se irán desarrollando el resto de órganos y el feto irá aumentando de tamaño hasta completar su crecimiento. No voy a daros tampoco demasiados detalles sobre este proceso porque es demasiado complejo y además tampoco es estrictamente necesario para entender lo que os voy a explicar después. A continuación voy a explicaros cómo se interrumpe el embarazo, qué técnicas se utilizan y qué implicaciones tiene. Obviamente no voy a poneros imágenes porque YouTube no lo permite, pero yo soy de las que piensa que las realidades duras también hay que ser capaces de afrontarlas, porque todos somos muy valientes para opinar, pero para entender realmente sobre qué estamos opinando, ya no tanto. Básicamente existen 2 formas de llevar a cabo este procedimiento: aborto farmacológico y aborto quirúrgico o instrumental. Vamos con el primero. Este método se apoya en la administración de fármacos que provocan la interrupción del embarazo. En un primer momento, se toma una medicación denominada mifepristona, que provoca una alteración endometrial y vascular que finaliza con el desprendimiento del embrión implantado. Al cabo de unas 24 o 48 horas y ya en casa, se administra otro fármaco denominado misoprostol, que es el encargado de provocar las contracciones uterinas que causarán la expulsión de los restos abortivos. Tendemos a pensar que interrumpir el embarazo de esta manera supone tomarte una pastilla y a otra cosa, pero nada más lejos de la realidad. Veamos qué ocurre cuando ya te has tomado la segunda pastilla. Los médicos suelen recomendarte que busques un lugar tranquilo, íntimo y cómodo para llevar a cabo el procedimiento. Además, suelen aconsejar que estés acompañada debido a las posibles complicaciones que se pueden dar. La expulsión comenzará entre 30 minutos y 1 hora después de haber tomado la medicación. En la mayoría de los casos se siente dolor abdominal, malestar, vómitos y, por supuesto, un intenso sangrado vaginal. Para que quede claro lo que significa intenso, voy a ponerte un ejemplo. Esto lo entenderán especialmente las mujeres. Se considera que tienes el sangrado que debes tener, ya que si es menor significa que el procedimiento no está funcionando y que debes utilizar otro método, cuando una compresa queda completamente impregnada de sangre, de arriba a abajo, de lado a lado, por delante y por detrás, en 1 hora o menos. Además, este sangrado debe mantenerse durante un mínimo de 2 horas. En algunos casos, el dolor que se padece durante el procedimiento puede ser muchísimo más intenso que el provocado por los cólicos menstruales. Si eres mujer y los has padecido, no tengo que explicarte lo horribles que son. Pero para los que tengáis la suerte de no haberlos sentido nunca, os diré que los cólicos menstruales son básicamente fuertes contracciones uterinas que literalmente pueden hacer que te dobles de dolor. La hemorragia producida puede ser tan intensa que derive en otras complicaciones como por ejemplo la anemia. Otros síntomas frecuentes son fiebre, cansancio, escalofríos, mareos o incluso diarrea. Por supuesto, todo este proceso finalizará con la expulsión de los restos uterinos que tienen la apariencia de coágulos de sangre. El sangrado disminuirá una vez haya finalizado la expulsión. Sin embargo, no desaparecerá del todo. Y es que el sangrado se prolongará durante unos 10 o 12 días más. Existen otros fármacos orientados a interrumpir el embarazo durante el primer trimestre, como las prostaglandinas. En algunos países también se utiliza el metotrexato, que es un antagonista del ácido fólico y se usa principalmente para tratar los embarazos ectópicos. Las prostaglandinas están indicadas para dilatar el cuello del útero y provocar contracciones. Algunos de sus efectos secundarios son náuseas, vómitos, diarrea, hipertermia, dolor abdominal, fiebre y escalofríos. Algunas complicaciones graves de este medicamento son ruptura uterina y dehiscencias de cicatrices de cesáreas previas. Esto significa que esta sustancia puede producir que la cicatriz de una cesárea anterior se vuelva a abrir. Como dato curioso, te diré que las prostaglandinas se encuentran de manera natural en el cuerpo, donde cumplen múltiples funciones. Además, estas pequeñas son las encargadas de los síntomas que tienes durante la menstruación, como el dolor abdominal intenso. A todo esto hay que sumarle el hecho de que, en algunas ocasiones, el procedimiento puede no ser exitoso.
lo cual derivará en un procedimiento quirúrgico. Veamos cómo se realiza esto. Existen varias técnicas dependiendo del momento del embarazo en el que nos encontremos. Si el embarazo se sitúa entre la 5ª y la 16ª semana, se utiliza una técnica denominada dilatación y aspiración mediante el método Karman, aunque se suele recomendar especialmente para embarazos que no superen las 12 semanas de gestación. El 85% de los abortos se llevan a cabo mediante este método. Este procedimiento requiere anestesia local y, en la mayoría de los casos, sedación. En primer lugar, se coloca un espéculo en la vagina para visualizar de forma correcta el cuello del útero, lugar donde se administra la anestesia. Posteriormente, se procederá a dilatar el cuello del útero de forma mecánica entre 6 y 14 milímetros, dependiendo de la semana de gestación. Finalmente, se introduce una cánula de plástico para realizar la succión del contenido uterino. Todo esto se lleva a cabo mediante un estricto control ecográfico. Se realiza en menos de 10 minutos y la duración total de todo el proceso no supera las 4 horas. Si la gestación se encuentra entre la semana 14 y la 22, se utiliza una técnica denominada dilatación y evacuación. Para que te sitúes correctamente, un feto de 14 semanas tiene un tamaño aproximado de unos 10 centímetros, mientras que uno de 22 semanas ya alcanza los 19 centímetros de longitud. El procedimiento es muy similar al anterior, con la diferencia de que, como el embarazo está más avanzado, es necesario dilatar más el cuello del útero. Para ello, se utilizan los fármacos que hemos mencionado anteriormente. En este caso, la intervención se realiza en 2 tiempos. En la primera visita se hace una valoración a la paciente y se le administra mifepristona. Tras 24 o 48 horas se realiza la intervención propiamente dicha. Como en el caso anterior, se administra anestesia local y sedación, y se dilata el cuello del útero mediante la utilización de dilatadores osmóticos. Estos dilatadores son varillas muy delgadas que se introducen en el cuello del útero para que éste se vaya dilatando de forma paulatina a la vez que absorben la humedad del cuerpo. En muchas ocasiones se suelen poner el día anterior al procedimiento y se dejan ahí durante toda la noche. Otra diferencia con respecto a la técnica anterior es que, en muchas ocasiones, la extracción del contenido uterino requiere del uso de unas pinzas especiales, parecidas a unos fórceps, que provocarán grandes daños al feto, incluyendo la fractura del cráneo. Las complicaciones que pueden darse, aunque no son muy frecuentes, incluyen perforación del útero, del intestino o la vejiga, daños en el cuello del útero, infecciones, reacciones adversas a la anestesia o sangrado intenso. El procedimiento dura algo más que el anterior, pero no suele superar los 20 minutos. El tiempo total que la paciente debe permanecer en la clínica se sitúa entre 3 y 6 horas. Debemos tener en cuenta que este tipo de técnicas no solamente se utilizan para evitar embarazos no deseados, sino que son técnicas recomendadas para culminar un aborto espontáneo de manera más rápida y segura para la paciente. Otra técnica utilizada después de las 16 semanas de gestación es la inyección salina. Esta consiste en inyectar una solución salina en el saco amniótico que protege al feto. Esta sustancia causa la muerte por envenenamiento, causando deshidratación, hemorragia y convulsiones. Además, le provocará grandes quemaduras en la piel. Unas horas más tarde se producirá un parto prematuro que culminará con la expulsión total de los restos del feto. Por último, si el embarazo supera las 23 semanas de gestación, se suele utilizar un método denominado inducción. El feto de 23 semanas ya tiene un tamaño que oscila entre los 27 y los 30 centímetros de longitud. El proceso comienza con la administración de fármacos que producen la parada embrionaria y la estimulación de las contracciones del parto. Posteriormente, el doctor utiliza unas pinzas o fórceps para agarrar el pie del feto con la intención de extraerlo hasta que la parte inferior de la cabeza queda expuesta. En ese momento, el doctor le realiza un corte en la nuca e introduce una cánula para aspirar el contenido cerebral. Finalmente, los restos del feto son extraídos en su totalidad. El feto también puede extraerse mediante cesárea. Lo normal es que un feto en esta etapa de desarrollo sea incapaz de sobrevivir fuera del útero. Sin embargo, se han reportado casos de algunos que han nacido vivos y han tardado varias horas en morir. Me gustaría incluir aquí el apunte de que se cree que el feto puede sentir dolor a partir de las 20 semanas de gestación. Cuando se realiza la interrupción de un embarazo, se suele utilizar anestesia, ya sea local o general, según el caso. Sin embargo, el sistema circulatorio de la madre y del feto son completamente independientes, por lo que la anestesia no tiene efecto alguno sobre este último. Es por eso que hay muchísimos médicos que reivindican la administración de anestesia fetal para realizar este tipo de procedimientos. Hasta aquí la cuestión técnica y médica. Voy a comentar ligeramente la situación legal del aborto en España.
El aborto es legal en España desde hace más de 30 años, cuando se formuló la llamada Ley de Supuestos, que permitía la interrupción del embarazo en varios escenarios. En caso de que existiera un riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, en caso de violación y solo hasta la 12ª semana de gestación, o en caso de que existan malformaciones físicas o psíquicas del feto, hasta un máximo de 22 semanas de gestación. En 2010 se actualizó esta ley con la llamada Ley de Plazos. En este caso se hizo legal la interrupción del embarazo atendiendo a la semana de gestación en que se encuentre. El aborto es libre en las primeras 14 semanas de gestación, siempre y cuando se le informe a la mujer embarazada de todos los recursos disponibles de apoyo a la maternidad. Además, es imprescindible esperar un mínimo de 3 días desde la entrega de toda la información hasta la realización del procedimiento médico. Entre las 14 y 22 semanas de gestación, el aborto es legal siempre y cuando exista un diagnóstico médico que lo justifique, como malformaciones en el feto o enfermedad grave de la mujer embarazada. Además, es de obligatorio cumplimiento que el diagnóstico sea confirmado por 2 especialistas independientes. Por último, después de las 22 semanas de gestación, el aborto es legal en España solo en 2 supuestos. En el caso de anomalías fetales incompatibles con la vida. Esto debe ser confirmado por un médico distinto de aquel que va a llevar a cabo la interrupción del embarazo. Algunos ejemplos de enfermedades que se encuentran dentro de este supuesto serían la exencefalia, la anencefalia, la hidranencefalia, atresia laríngea o traqueal, insuficiencia renal prenatal o ectopia cordis. El segundo supuesto se da cuando existe una enfermedad fetal grave o incurable confirmada por un comité médico. Algunos ejemplos que se podrían aplicar a este supuesto serían alteraciones estructurales graves del sistema nervioso, esclerosis tuberosa, una hernia diafragmática grave o la agenesia completa y aislada del cuerpo calloso. Una de las principales demandas del movimiento feminista es el aborto libre, es decir, la libertad para interrumpir un embarazo de forma voluntaria en cualquier momento y sin dar explicaciones. El término justicia reproductiva fue acuñado en Estados Unidos por parte del feminismo interseccional, que básicamente es el feminismo que afirma que cuestiones como el género, la etnia, la clase y la orientación sexual están íntimamente relacionadas. Loretta Ross, una activista feminista estadounidense, dijo que espera que lo tengo que leer. La justicia reproductiva se ocupa de cuestiones relativas al control de población, la libre determinación corporal, los derechos de las personas inmigrantes, la justicia económica y ambiental, la soberanía y el militarismo, y las justicias criminales que limitan los derechos humanos individuales a causa de opresiones grupales o comunitarias. A mí me parece que esta mujer ha hecho ahí una especie de mejunje Art Attack para meter todo lo que se le ha ocurrido en su manifiesto feminista. Pero bueno, digamos que el feminismo afirma que el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo es una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos. Digamos que se sustentan en la idea de que la igualdad total no es posible si las mujeres carecen del derecho de autonomía a decidir sobre su propio cuerpo. Y aquí es donde entra otro debate importante. ¿El feto debe ser considerado parte del cuerpo de la mujer o, por el contrario, es un ente independiente? Bueno, en mi humilde opinión, considero que este tipo de preguntas no tiene ningún sentido hacérselas. El feto es un ser vivo distinto de su madre, cuya supervivencia depende completamente de ella, al menos hasta las 24 semanas de gestación. Si bien es cierto que la relación entre el feto y su madre es tan íntima que incluso se llegan a sincronizar las ondas cerebrales de ambos. El feminismo aboga muchísimo por la libertad sexual y reproductiva de la mujer. Sin embargo, nunca he visto que en ninguna manifestación feminista se incluyan conceptos como el de responsabilidad. Responsabilidad para asumir y sobrellevar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Veamos unos cuantos datos. En 2023 se llevaron a cabo un total de 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo en España. La tasa de aborto en España en 2023 fue de 12,22 por cada 1.000 mujeres embarazadas. 10.934 de esas interrupciones fueron llevadas a cabo a menores de 20 años, lo que representa un aumento del 4,78% con respecto al año anterior. En cuanto a los motivos, 3.294 interrupciones fueron motivadas por el riesgo para la salud de la embarazada, 2.688 por riesgo de graves anomalías en el feto y 263 por enfermedad incurable del feto o anomalías incompatibles con la vida. Eso nos deja un restante de 96.852 interrupciones
que fueron llevadas a cabo por cuestiones distintas de las médicas. En 2023 se produjeron un total de 4.875 violaciones. Sabemos que no todas las violaciones se denuncian y que no todas las agresiones sexuales culminan en un embarazo. Pero aun si considerásemos que toda esa cantidad hubiese generado un embarazo no deseado, eso nos dejaría un total de 91.977 interrupciones del embarazo llevadas a cabo o bien por problemas con el método anticonceptivo o bien por la ausencia de métodos anticonceptivos. Pero ahí va otro dato. Del total de mujeres que recurrió al aborto en 2023, el 46,5% de ellas no utilizaba ningún método anticonceptivo. Casi la mitad. Y digo yo, si el Ministerio de Igualdad se gastase todo el dinero que recibe en dar una educación sexual de calidad, en lugar de realizar campañas para que niños de entre 3 y 6 años visualicen escenas de contenido sexual explícito, se vería reducido el número de embarazos no deseados, sobre todo teniendo en cuenta que en 2023 se produjo un aumento del número de mujeres con estudios superiores que recurrieron a este tipo de técnicas. Tenemos una sociedad muy preparada, ¿no? Pero por lo visto, no demasiado responsable. The first trans woman to have a successful uterus transplant, ovaries and eggs included, and I want to be the first trans woman to have an abortion. I will let a doctor who has successfully transplanted a uterine complex before cut the organs out of a willing, healthy, transmasculine donor, place them in my body, devote myself heart and soul to their aftercare. I will have as much gay sex as it takes with as many trans women as it takes, and let the transphobes and homophobes scratch their heads wondering what to make of it. And I want to be the first trans woman to have an abortion. Por último, aquí mi punto de vista. Por supuesto, son muchísimos los factores que pueden llevar a una mujer a recurrir a este tipo de prácticas, y no creo que todas sean recriminables. Por supuesto, hay cuestiones, como las que ya contempla la ley, que son perfectamente comprensibles y aceptables. Me refiero a temas relacionados con la salud de la madre o del feto. Hay personas que consideran que si el futuro bebé tiene una enfermedad incurable o incompatible con la vida, debe dejársele nacer igualmente y que viva el tiempo que pueda. Yo considero que es una auténtica barbaridad obligar al bebé a padecer un sufrimiento completamente innecesario, además de que también es tremendamente injusto para los padres tener que ver a su hijo en esa situación. Si no estás de acuerdo conmigo, te invito a que busques en internet alguna de las enfermedades que te he mencionado anteriormente. Por otro lado, considero que la base de todo es una buena educación sexual. Se habla mucho de aquellas mujeres que en los lugares donde el aborto está estigmatizado, penalizado o restringido, se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros. Yo creo que habría que coger con pinzas el término obligadas. Es de sobra conocido que las personas con pocos recursos y con un nivel cultural más bajo tienen un mayor número de embarazos no deseados. Muchos de ellos son consecuencia de agresiones sexuales, sí. Pero creo que en los lugares donde esto ocurre, más que esforzarse en poner medios para que las mujeres aborten, debería buscarse la manera de reducir en la medida de lo posible este tipo de violencia. En cualquier caso, existen protocolos para evitar embarazos no deseados tras este tipo de situaciones, como por ejemplo la administración de la píldora del día después. Las asociaciones pro vida consideran esta pastilla como un método abortivo más. Sin embargo, yo ni mucho menos lo meto en la misma categoría. ¿Por qué? Esta píldora evita la fecundación o la implantación del cigoto en caso de que la fecundación ya se haya producido. ¿El cigoto es un ser vivo? Sí, obviamente, lo hemos comentado antes. Pero aún así, un cigoto es una única célula en desarrollo que carece completamente de sistema nervioso. Y en este caso, los pros de evitar un embarazo no deseado superan con mucho los contras. Un acceso libre y sencillo a este tipo de medicación, como es el caso de España, ayuda a disminuir considerablemente el número de embarazos no deseados. Aunque, por supuesto, también es importante dar una educación sexual de calidad en la que te expliquen cómo acceder a ella y, sobre todo, que no puede ser utilizada como un método anticonceptivo más, ya que su abuso puede conllevar graves riesgos para la salud de la mujer. La educación sexual, a su vez, debe incluir formación sencilla y detallada sobre los distintos métodos anticonceptivos. Y, por supuesto, incluir una base de biología en la que se expliquen conceptos sencillos y básicos sobre el cuerpo humano y la concepción.
Que parece que no, pero luego hay muchísima gente que no tiene del todo claro cómo funciona el aparato reproductor. So I recently transitioned to being a guy, and I had a doctor's appointment recently. That doctor said I was pregnant. Doesn't make any sense because I'm obviously a guy. So I'm going to a second doctor now to get a second opinion, and I'll keep you guys updated. Para el resto de casos, yo abogaría muchísimo más por la búsqueda de sistemas que ayuden a la mujer embarazada a llevar a término su embarazo. Por ejemplo, dar educación, orientación y ayudas a todas aquellas mujeres que finalmente decidan aceptar su maternidad. Pero también sería importante eliminar la penalización de aquellas que decidan no hacerlo e implantar sistemas para que esto se lleve a cabo de manera segura. Por ejemplo, en Texas existe la Ley Moisés, que permite a los padres abandonar a su bebé si éste tiene menos de 60 días de vida sin ninguna penalización. Suena horrible, ya lo sé. Pero aun con todos los medios que se puedan poner, este tipo de situaciones no van a desaparecer del todo. Y yo considero que es preferible que, ya que lo van a hacer, que al menos lo hagan de la forma más segura posible, dejando al bebé en un hospital, en un centro de bomberos o en una comisaría. Si estas personas temieran ser perseguidas por la ley, podrían optar por métodos muchísimo peores. Esto es como la cuestión de los homicidios. Nunca van a desaparecer del todo. Así que creo que es buena opción tomar una solución más realista. Es muchísimo mejor rescatar a un bebé sano y buscarle a una familia que le quiera que tener que leer otro titular horrible en los periódicos. Y por supuesto, habría que potenciar enormemente el sentido de responsabilidad en las mujeres. A todas las feministas les encanta gritar a los cuatro vientos que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero ninguna es capaz de aceptar la responsabilidad que tienen para con su propio cuerpo. Te invito a que me dejes en los comentarios tu punto de vista. Comparte este vídeo para que más personas aporten su opinión o su experiencia personal. Suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido y déjame un like si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima.